Nuevamente me disculpo por mi español limitado. Trataré de hablar lo más lento posible para que mi traductora no me mate y pues eso sería útil. Quiero agradecer a la doctora Torres, también al comité organizador por invitarme este año nuevamente para estar con ustedes. Mi charla esta tarde es realmente parte de un dúo. Así que mañana habrá una segunda charla sobre prevención y mañana me concentraré en el PrEP. Pero al final de mañana y para comenzar hoy, quiero enfatizar que en el 2019-2020, cuando estemos hablando sobre tendencias de la epidemia y control epidémico, tenemos que hablar acerca del tratamiento, de la escala del tratamiento y también tendremos que hablar sobre el PrEP. Lo que me gustaría hacer ahora es hablar sobre las tendencias epidemiológicas, hablar acerca de los éxitos y retos y luego hablar sobre todo el problema del tratamiento de prevención y, lo más importante, hablar sobre lo que ustedes pueden hacer como proveedores de atención médica y cuán importante es su rol para realmente ayudar a controlar la epidemia. La cuestión es, ¿están mejorando las cosas? Y la respuesta es sí y no. Definitivamente estamos viendo un descenso en el número de personas que se infectan. También vemos un descenso en el número de muertes. Pero si miran esos puntos en la gráfica, ahí es donde se suponía que debíamos estar para el 2020. Y pueden ver la curva, estamos bastante lejos. Voy a usar algunos ejemplos de Estados Unidos y pueden ver que, por ejemplo, en algunas de nuestras poblaciones entre hombres negros y hombres bisexuales que tienen entre 25 y 34 años, vemos un incremento de la epidemia. Y sé que hay problemas clave en la población mexicana que también merecen atención. Cuando lo vemos a nivel global, las tendencias son muy claras. Pueden ver que en Latinoamérica 1.8 millones de personas viven con VIH. Eso es un poco menos que en Norteamérica y Europa Occidental y Central. Y como pueden ver, en otras partes del mundo estamos hablando de una epidemia y sobre todo en África, pero la siguiente lámina hay que verla cuidadosamente. Por ejemplo, 2 millones de personas en el norte, 1.8 en Latinoamérica viven con HIV, pero en términos de nuevas infecciones, de hecho, es más elevado en Latinoamérica que en Norteamérica, lo cual habla de una epidemia que no está tan controlada tan bien aquí, aunque ha habido éxitos. Y son algunos de los retos que todos enfrentamos en nuestros distintos países. Y les voy a mostrar algunos otros datos de otras partes del mundo donde hay aún más causa de preocupación. Vemos una epidemia con 1 millón de personas que muere año con año. Algunos mueren con HIV y, como saben, cuidan los pacientes que son tienen más edad. Tal vez sea la inflamación crónica, el medicamento es el curso natural de las cosas. Las cifras van a la baja, pero sigue siendo un número elevado. Es una de las infecciones que más víctimas cobra. Cuando vemos a la baja en las muertes y lo dividimos por región, lo que inquieta es Rusia, la ex Unión Soviética, y en África han visto la disminución más drástica de fatalidades. Hay una disminución marcada. Vemos también disminución en Europa Occidental y lentamente en América Latina. Entonces hay espacio para hacer más, pero las nuevas infecciones se incrementan sobre todo en Europa Oriental y en Asia Central. Esta es la parte del mundo donde tenemos que poner atención. Ya hay una gran epidemia, 7 millones de personas que viven ahí y podría explotar más, mientras que las tendencias son positivas en el norte, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y en Latinoamérica ha habido grandes éxitos también. Otro punto que no es una epidemia idéntica en todas partes del mundo. En África, por ejemplo, la epidemia sigue representando 2/3 de las personas infectadas son personas que adquirieron la enfermedad por contacto heterosexual. Es una epidemia generalizada, mientras que en Estados Unidos, Europa Occidental y Latinoamérica afecta a poblaciones clave. Pero cuando sumamos las cifras, es 50-50. La mitad de la epidemia son personas
de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, migrantes, drogadictos, y la estrategia tiene que abordar ambos grupos, pero en particular en África. Como hacen más trabajo en el público en general, han visto que tuvieron estas epidemias escondidas por el estigma y que hay más infecciones en grupos clave. Cuando vemos la población en general y la prevalencia de VIH en comparación con la prevalencia general en una de las otras poblaciones clave, y les muestro este ejemplo porque cuando vemos la gráfica, el número más grande de países representados para MSM, donde hay una divergencia, donde hay una epidemia entre MSM y es aquí en Latinoamérica, y tenemos que ponerle atención a esto, y muchos de los esfuerzos se tienen que enfocar en estos grupos poblacionales específicos. Pero hoy veamos la supresión viral. La buena noticia es que la mitad de la gente en el mundo que viven con VIH tienen acceso a medicamentos, los tomas y están viralmente suprimidos, y el número más grande de esas personas viven en África. Eso significa que más de la mitad no están viralmente suprimidos, y este es el reto. Y voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo se llega a este 90%, para que el 90% de la gente debe conocer su estatus, y el 90% de ellos debería estar viralmente suprimido. Diferentes países tienen distintos niveles en cuanto al alcance de las metas. Entonces pueden observar que el avance varía entre las regiones, y si comparamos las distintas partes del mundo, nuevamente África Oriental y del sur les ha ido bien, pero cuando vemos Latinoamérica hay altos niveles de conocimiento acerca del estatus. Algunos conocen su enfermedad y se cuidan, pero una vez que son atendidos, estamos preocupados por el nivel medio. En Europa occidental las cosas van bien, pero en Estados Unidos no es la misma situación y no está tan bien como en otras partes del mundo. Con mis colegas Sader y Miriam Rapkin y otros escribimos un comentario en el New England Journal este año, porque la administración actual anunció que querían terminar con la epidemia del SIDA. Nos sorprendió porque no a todos nos cae muy bien la persona que ocupa la Casa Blanca en Estados Unidos, pero también pensamos que hay tantas políticas que no tienen sentido para terminar la epidemia. Entonces tratemos de ser reales y hablar de qué se necesita para controlar la epidemia. En Estados Unidos sigue siendo un problema entre los drogadictos, y a ver si podemos ofrecer jeringas. Entonces, lo que hicimos es que mapeamos el 90-90-90 para la mayoría de los países africanos, y luego vemos los Estados Unidos en la parte central. Lo que observan ahí es que hay países en África que hacen un terrible trabajo en cuanto a hacer las pruebas de las personas, sobre todo en los países francófonos, pero también en Tanzania, pero algunos son países muy pequeños. Entonces cuando movilizan una respuesta hacen un buen trabajo. Entonces ahí el estado de conocer la enfermedad es bastante elevado, y reciben tratamiento rápido y los siguen, y hay altos niveles de supresión viral. En los Estados Unidos hay mucho conocimiento acerca de la enfermedad, pero en la parte central es problemática porque muchas personas que viven con VIH tienen varios retos, y este va a ser un tema al que regreso al final. En otras palabras, si queremos terminar la epidemia, tenemos que abordar la depresión, el abuso de sustancias también, porque como pueden ver en la parte central, la barra roja,
es el problema. Pero una vez que reciben atención, la supresión es buena porque hay muchos programas para que la gente siga tratándose, pero después de las pruebas y el resultado hay un problema porque la gente no se trata. Uno de los problemas, sobre todo en África, pero aplica globalmente, es que los hombres les va peor que las mujeres. Y eso debido a que muchas mujeres son detectadas a través de servicios de obstetricia. Hay más una cultura de buscar la salud entre las mujeres para fines familiares, pero si vemos en todo el mundo a los hombres les va peor que a las mujeres. Y esto me lleva a la siguiente parte de la presentación, que es por qué nos preocupa la supresión viral. Como personal de salud nos preocupa la supresión viral porque queremos que los pacientes sean saludables y es importante, pero cuando hablamos a nivel de salud pública, ¿cómo podemos controlar la epidemia? Y ahí viene la idea de tratamiento como prevención. Y quiero subrayar qué sabemos del tratamiento preventivo y por qué creemos que es una herramienta poderosa, más no es una varita mágica, porque las tabletas no se toman solas. Y queremos que la gente que vive con VIH tenga una larga vida. Entonces necesitamos programas que apoyan el tratamiento por mucho tiempo. Los datos realmente son convincentes. El primer estudio que condujo a la idea de tratamiento preventivo fue HPTN 052. Fue un estudio aleatorizado que ahora no sería aceptable. Porque la mitad de la gente empezó el tratamiento de inmediato, que tenían una pareja no infectada. La otra mitad de las personas dijo, espero a monitorear y hasta que el estudio fue muy poderoso y mostró que nadie que tuvo adherencia transmitió VIH a la pareja. Pero todos sabemos que es genial decir, toma la medicina para proteger a tu pareja, pero ¿qué implica para el paciente? Entonces, está el estudio STAR que se realizó en Estados Unidos, Australia y Europa Occidental y temprano en África del Este y analizaron si el inicio inmediato del tratamiento fue mejor que un inicio más tardío y el primero fue mucho mejor y la gente tenía menos eventos cardiovasculares, hubo menos tumores y eso apoya la idea de la inflamación crónica en el VIH. Entonces está la idea que si tomas el tratamiento no vas a transmitirlo y es mejor para tu salud. Entonces, esta idea de tratamiento preventivo es algo que he participado yo en estudios durante 30 años. Tengo un colega, la doctora Deborah Anderson, que solía trabajar en Harvard y ahora está en BU y es una inmunóloga. Entonces, cuando AZT primero estuvo disponible, tomamos los pacientes antes de que lo iniciaran y luego tuvimos muestras de semen y lo analizamos antes y después de AZT. Se desarrolla rápidamente resistencia a este fármaco, la gente no mejora por mucho tiempo y pudimos mostrar y fue publicado en JAMA en 1992 y fue que la capacidad de cultivar o encontrar el virus en el semen fue casi cero. No se encontraba virus en el semen, pero lo que sí se observaba, y ven estos puntos rojos, son leucocitos, glóbulos blancos en el semen, porque muchas personas que tienen VIH tienen otras infecciones crónicas como CMV, ABV, otras cosas que pueden conducir a estimulación crónica en el aparato urogenital o el contacto con la mucosa rectal o vaginal que pueden conducir a irritación y a estos leucocitos. Entonces, durante varios años la gente dijo, tal vez estos leucocitos son caballos troyanos, tal vez contengan virus
que pueden replicarse y esto puede ser un problema. La gente no estaba listo para darles tratamiento para que ya no sean infecciosos. Pero ahora ha habido 4 grupos principales de estudios que lo muestran. Mencioné HPTN 052 y lo que es interesante que cuando vemos el número de nuevas infecciones con VIH, cuando dice total y filogenéticamente ligado, es una diferenciación importante, porque cuando una pareja está junto y uno tiene VIH y el otro no está infectado, si se le trata a la pareja infectada y tiene adherencia al tratamiento, la pareja no infectada puede ser infectada de parte de otra pareja y eso significa la relación filogenética. Entonces lo que hicieron en esos estudios es que analizaron el virus de la persona que no estaba infectada de antemano y luego fue infectada y la compararon con el virus de la pareja que estaba en el estudio junto con ellos y encontraron que los virus eran diferentes en todos los casos cuando hubo transmisión. Entonces, si vemos las cifras de observaciones de actos sexuales sin condón, supera los 100,000. Una vez que la pareja y se hizo un estudio en Australia, Brasil y Tailandia, Opposites Attract, y en Europa se hizo el estudio Partner 1, hizo el Partner 2, únicamente siguiendo parejas, hombres que tienen sexo con hombres y vieron que no hubo transmisión de relación filogenética, de modo que pudieron decir no detectable es no transmisible en ese entorno. ¿Qué hacemos entonces con ese tipo de datos? Una cosa que sucedió en los últimos años es que hubo 4 estudios grandes realizados en África que fueron estudios que analizaban si tomas una comunidad y haces muchas pruebas y si empiezas a dar tratamiento de inmediato, puedes tener un impacto sobre la transmisión. Y son muchos datos aquí, pero los estudios difirieron un poco y son algunas de las características clave. Pero C es control, A es I es intervención, control es estándar de cuidado en este país. Sea cual fuere la guía para tratamiento o el paquete de análisis, esto se pasaba en las comunidades de control y en el brazo de intervención en los 4 estudios se hicieron varias cosas. La mayoría de las veces era que la gente llegaba para hacer análisis y darles cuidados o atención. El estudio más interesante fue el estudio SEARCH, porque este estudio de hecho dijo hay tanto estigma con VIH, analizar más gente y tratar más gente también permitiría analizarlos para diabetes, hipotensión y hacer ferias de salud. Y eso fue la diferencia, pero básicamente el diseño fue muy parecido. El mensaje del estudio fue que 3 de los 4 mostraron una disminución en la incidencia de VIH en la comunidad de intervención. Es un buen hallazgo, pero ninguno de los estudios tuvo un efecto mayor al 30%. Entonces, no es un gran éxito. No creemos que baste para terminar con la epidemia. Entonces, ¿por qué querían ser más exitosos? Son de estudios difíciles. El estándar de cuidado cambia constantemente. Muchos de los gobiernos sabían que se pasaba en los grupos de intervención y podían tal vez, no querían esperar por los resultados, sino decían requerimos más recursos. Es difícil mostrar la diferencia entre uno y otro. ¿Qué representa una comunidad? Año con año hay gente que llega, otra gente que se va y ninguno de los estudios tenía el presupuesto para monitorear a las personas individualmente. Uno de los estudios no fue tan bien coordinado, ni siquiera mostró beneficio. Entonces, hacer un estudio así se requiere una escala mayor. Entonces, el tratamiento preventivo y lograr que las comunidades tengan más acceso a tratamiento es algo bueno. Lo sabemos como clínicos, pero también sabemos que el nivel de salud público
puede beneficiarse, pero por sí solo no es suficiente. Entonces hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta. En lugares fuera de África, uno de los otros problemas es que muchas personas con infección de VIH estuvieron infectados durante años sin saberlo, y estas son las personas que pueden transmitirlo a otros sin saberlo. Entonces, el ejemplo de un entorno rico en Europa, encontraron que el tiempo promedio del diagnóstico a la infección era de 3 años. Eso va a mantener vivo la epidemia. Aun cuando hagas más pruebas, no vas a detectar a estas personas. Un enfoque para abordar esto fue el inicio del mismo día de ART. No soluciona el problema de la gente que no sabe que tiene la infección durante años más. La idea es tan pronto sepas que la tienes, se inicia el tratamiento de inmediato. En esta gráfica mostraron que la supresión viral fue drástica en las personas que iniciaron de inmediato un esquema sin esperar la caída de CD4, pero utilizando INSTI, y encontraron poca toxicidad del medicamento. Se titula el medicamento después del análisis si es que se requiere un ajuste. Interesantemente, esto también se ha hecho en Haití con gran éxito, pero en Atlanta, donde hay mucha pobreza, mucha gente vive con VIH, y no pudieron mostrar lo mismo, que les fuera mejor iniciando al mismo día. Pero tenemos que pensar creativamente de cómo podemos acortar esta ventana desde la infección hasta que recibe tratamiento y lograr la supresión viral. Mencioné el continuo del cuidado de VIH para subrayar este punto, para que 13-14% no conoce su estado y pueden transmitirlo. Pero hay gente también que se refiere al cuidado y que se retienen ahí, y ese es el problema. Participé en un estudio. A lo que quiero llegar es que hicimos un estudio en Boston, Baltimore, Atlanta y Birmingham, Alabama. Y lo que tratamos de hacer es que tratamos de encontrar MSM que no recibían atención, pero que sabían que tenían la infección, pero no tenían tratamiento o no sabían de la infección. Entonces tuvimos que analizar a 1.300 hombres en estas 4 ciudades, y la intervención fue que le íbamos a dar a las personas un gerente de caso que pudiera ayudarles con todo tipo de necesidades, mientras que los demás reciben estándar de cuidado y tratamiento. ¿Y cómo les fue? La idea del gerente de caso, por decir, o el manejador de caso, él se reunía con los participantes cuando primero llegaron y dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Y luego tenían reuniones en persona, había trabajadores sociales para darles seguro y pagar por el medicamento, daban asesoría para adherencia, referían los pacientes, utilizaban mensajes de texto. Todo mostró ser benéfico, y dijimos, esto va a justificar que se requieren más servicios de conserje o de atención para las personas que viven con VIH y que no reciben cuidados. Lo que encontramos desafortunadamente después de un año, la mitad de la gente fue suprimida viralmente, pero no hubo mucha diferencia con el gerente de caso. Entonces, es difícil llegar a este grupo de gente, llegue a un continuo de cuidado. Entonces, estamos de vuelta para buscar otras intervenciones. Esto no quiere decir que el manejo de caso no pueda ayudar a la gente, sino tenemos que pensar cómo involucrar y comprometer a la gente para que continúe con el tratamiento. La mitad de la gente les fue bien con el estándar de cuidado. La intervención con gerente de casa no mejoró la supresión,
La gente que tiene conductas que puede transmitir VIH tiene que ser una población prioritaria. Algunos de los mensajes es que se requieren intervenciones más intensas y en parte es que tenemos sistemas de seguros muy raros en Estados Unidos. Aun cuando se refiere a la gente, no quiere decir que reciban el tratamiento. Muchos también viven en la calle, de modo que tenemos que pensar en las cosas estructurales que podemos hacer para abordar la epidemia. Quiero cambiar y llegar al problema de U igual a U. Espero que todo el mundo lo entiende, lo abraza, pero en caso de que no, es muy importante porque es algo que ustedes como médicos que les preocupan sus pacientes, ¿por qué debes hablar de esto? No eres trabajador de salud, pero ¿por qué es importante para nosotros hablar de U igual U? Es que no detectable es igual a no transmisibles. Unos dicen que es un incentivo para los pacientes para lograr la supresión viral. Mucha gente que vive con VIH han sido sujetos a tanto estigma que ahora se sienten más cómodos acerca de su enfermedad, porque si tienen sexo sin condón no van a transmitir la enfermedad y como clínicos podemos apoyarles, les va a ayudar a adherirse al tratamiento, disminuye el estrés y promueve el bienestar psicosocial. También reduce la culpa y les hace sentir que no son malas personas si tienen relaciones sexuales. Y hay gente que no le gusta el condón y es decir, no lo tienes que utilizar, pero número uno, tienes que saber que puedes tener una enfermedad de transmisión sexual, por eso se utiliza el condón. Y número dos, si no te apegas al tratamiento, pudieses transmitir una enfermedad y afectar a tu pareja. Significa que realmente tienes que ser adherente y es el mensaje. ¿Por qué lo menciono? Porque ha habido proveedores en 35 países encontraron que hace año y medio U igual a U no fue discutido por la mayoría de los médicos o por la mayoría. Un cuarto de los médicos no lo mencionaba y la mayoría de los médicos de atención primaria no lo mencionaban. ¿Por qué no hablan los médicos con los pacientes sobre U igual a U? Un cuarto de los respondedores ni siquiera conocían ese programa, y lo cual me sorprende. Si no lo han escuchado hoy, estoy feliz de mencionarlo, pero muchos dijeron, sentían que la ciencia que 51 creía que la ciencia respalda que el sexo sin condón con una persona suprimida no conduce a una transmisión. Tuvimos 4 estudios observacionales, 3 y 1 aleatorizado controlado. Hay gente que le preocupa las enfermedades de transmisión sexual y no podemos ignorar este tema, pero es un mensaje que podemos darle a la gente que se tienen que protegerse a sí y sus parejas, entendiendo que no van a transmitir VIH y la idea que los pacientes sean irresponsables también. No sabemos, no le decimos a un paciente, no te voy a dar estatinas porque tal vez no pongas atención a tu dieta, ¿verdad? O no haces ejercicio. Entonces tenemos que ofrecer lo que podemos para motivar a las personas en comparación con imaginar que se van a portar mal. Uno de los puntos que quiero subrayar porque me interesan las preguntas y comentarios que pudiesen tener. Este es un ejemplo de que crea el escenario para mi presentación de mañana, que se enfoca en PrEP y tecnologías de prevención nuevas emergentes. En Londres tenían una tasa muy alta de tratamiento y apego al tratamiento. Estaban cerca de lograr el tercer 90 hace años, pero no vieron baja en nuevos diagnósticos hasta que introdujeron PrEP. Un punto a tomar en cuenta es que no es tratamiento en comparación con PrEP, son ambos, porque creo que es una epidemia muy compleja. Mucha gente tiene distintos motivos por su conducta y si no tratamos de lograr que todos los infectados sepan que lo están y lograr su tratamiento y no damos PrEP a los demás riesgo, no vamos a ver una baja.
hay conocimientos similares de Sydney, Seattle y San Francisco y se puede hacer, no están en cero y cualquier epidemia puede cambiar de la noche a la mañana. Problemas económicos y son ideas a tomar en cuenta para el futuro. Y por último, y lo mencioné en la presentación, nuestro enfoque es el VIH y las enfermedades de transmisión sexual y mucha gente, sobre todo las poblaciones clave, tienen otros problemas que tenemos que atender. Otros crecen en un entorno no estable. Si no tenemos la capacidad de ayudar con la salud conductual y si no damos tratamiento para drogadictos, si no tomamos en cuenta que la gente tal vez tiene síndrome de estrés postraumático por abusos de niño y ajustar el entorno legal se le criminaliza mucho y los crímenes de odio van a provocar la gente no aproveche la atención que pudiesen recibir. Esto tiene que formar parte de todo el paquete. Esta es mi lámina de resumen. Lo muestro seguido porque esencialmente lo primero, si queremos el primer nuevo es conocer la enfermedad. Entonces, las pruebas es lo más importante. Hay que buscar cómo hacer el análisis. Una vez que lo hemos hecho, no todo el mundo requiere PrEP y lo vamos a ver mañana, pero la gente que es VIH positiva necesitamos prevención positiva y referirlos a cuidados que reciban tratamiento, retenerlos y que se apeguen al tratamiento. Y la caja roja tiene que abordar otros problemas sociales, estructurales, conductuales. Es la única forma en que podamos avanzar en esa epidemia. Espero que el mensaje hoy sea, tenemos las herramientas, hemos tenido avances, tenemos mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias por su atención y espero que haya tiempo para preguntas. Muchas gracias. Pienso que fue una buena presentación. Quiero indagar porque a veces asumimos que saben lo que se implica también el sexo oral, porque dijo, no solamente es el tema del VIH. O también hablemos de sífilis, que es un gran problema también, y la gente dice, quiero tener sexo, no tengo carga viral detectable, pero adivina qué, tengo sífilis. Y a veces dices, ¿qué? ¿Qué pasa? Está la sífilis, la gonorrea, clamidia. Y creo que no solo se trata del VIH, también se trata de saber qué significa tener cualquier relación sexual. Punto importante. Es una línea muy fina y ahí entra el arte de la medicina, porque creo que lo que queremos hacer en la época actual, ser sexo positivos. En otras palabras, todos mentiríamos si dijéramos que a nadie les gusta sexo o no lo tenemos. Y nuestros pacientes son iguales, si se sienten bien, es una respuesta normal, pero no significa que negamos las cosas que son ciertas. En otras palabras, si alguien dice no me gusta el condón y tienen VIH y están suprimidos viralmente, podemos decir, está genial que está suprimido, pero hay otras infecciones que puedes adquirir y no necesariamente se adquieren de la misma forma que el VIH, es otro tema. Nosotros tenemos que ser inteligentes para explicar cómo se infecta uno con sífilis. Puedes a través de sexo oral. Y es una conversación importante que hay que tener con los pacientes. Y mientras más podemos educar, porque ciertamente en todo el mundo estamos viendo cada vez más enfermedades de transmisión sexual y el mejor escenario, y lo mencionaré mañana un poco más, podemos utilizar
PrEP, el tratamiento, como una forma para que la gente reciba tratamiento y para que sean responsables, pero si sienten que se van a juzgar o que es un tema sucio, tal vez no van a evitar la atención. Creo que es una gran oportunidad la educación, pero también representa un reto y una vez también que vean que responden al tratamiento, eso también es importante. Estoy preguntando si él nos puede dar más información de por qué este protocolo en donde se apoyaba a las personas con el asistente personal, ¿por qué no funcionó? Could you elaborate? Why do you think that in that protocol with the consultation manager it didn't work? The question was the La study that I pregunta showed fue you. que el That was from estudio the que mostré HIV con el Prevention gerente Trials de Network. caso fue So that's an el del NIH trial. HIV And here Prevention we Trial paid for Network. these Es un case estudio de managers, and we NIH y didn't show pagamos a much los of a gerentes benefit. de casa And I y eso think no what it mostró speaks mucho to, and beneficio again, y I eso wouldn't presume to indica say tal vez, no, what's the dynamic in Mexico, though I no suspect that at least conozco for la some dinámica en México, subpopulation, tal vez very para una similar, that subpoblación some sería people similar. who are Creo HIV que hay infected, personas con infección de HIV is only VIH. a small part of their Para ellos el problems. That's VIH not es true of everybody. solo There are una many people pequeña living with parte de sus HIV who are problemas, no very aplica a successful, leading todos. very full Hay lives, and that's why it's otros a que llevan complicated vidas muy epidemic. But exitosas, this population pero of esta individuals población de who personas knew they were que infected, but sabían were que not in tenían la care infección, in pero the no US, they recibían tend to be very tratamiento en poor. Estados Unidos, They tendían a had ser muy high pobres, levels of other tenían altos markers of niveles distress, de otros depression, marcadores substance de use, problemas, and the case manager was not drogadicción, robust depresión, y el There's gerente de some very caso good no work era lo going on here in suficientemente Mexico, robusto. Hay buenos trabajos you know, hechos en at México. Clínica Condesa, looking at En la clínica economic Condesa, por incentives ejemplo, to try to analiza engage incentivo people económico in para care. lograr que la And, gente you know, se many people atienda. are very Mucha gente ambivalent about that. es ambivalente Culturally, acerca de people esto, don't pero like that in culturalmente the a la United gente no States. le gusta Why en are los you paying Estados somebody to do Unidos. something ¿Por for qué le their own pagas a benefit? alguien para que On the other haga algo hand, por su some propio economists beneficio? say Por otra parte, modest algunos incentives can economistas really help dicen people, que los can incentivos motivate them to modestos change pueden behaviors motivar a la gente a and can have a cambiar big la impact conducta and y esto ultimately puede tener save un gran government's impacto money. So y these ahorrar things are being dinero al looked at, and gobierno. certainly Estas some of the cosas se most están important work in that is analizando y going on here in hay Mexico. un trabajo importante que se está haciendo al respecto en México.